Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy tenemos un tema que hemos tratado en nuestros programas, un tema sumamente interesante y es nuestro sistema de seguridad social. A pesar de que es una conquista relativamente reciente y realmente qué bueno que muchos ya tienen un seguro, por ejemplo, médico subsidiado, también hay otras cosas que la verdad es que no entendemos muy bien cómo funcionan, como por ejemplo el sistema de pensiones en nuestro país, que todavía no tenemos el primer pensionado, cuántas cuotas hay que pagar para tener una pensión digna, pero ¿será digna esta pensión? Bueno, ¿cómo funciona este sistema de seguridad social y qué pasará cuando pues ya tengamos el tiempo conveniente, el tiempo requerido me refiero, para que podamos haber recabado esa pensión con la que podamos vivir en el futuro cuando seamos más viejos? Se retira el seguro médico, por ejemplo, el subsidiado cuando se nos da la pensión. Todas esas cosas las vamos a ver con Osvaldo Montalvo, economista, amigo de 5 días. Veamos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Bueno, Osvaldo, hablemos de la seguridad social de nuestro país, este sistema que ha dado tanto trabajo implementar, que fue un sueño de muchos años. ¿Cómo está funcionando y cuáles son los problemas que tiene? Mira, a mí siempre tú sabes que me gusta llevar las cosas como a lo coloquial para que sea fácil de entender. Claro. Hay un sistema mutualista que es viejísimo en la República Dominicana y hay en otros países que aquí se le llama SAN. Ah, claro. El SAN, ¿verdad? Sí, el famoso SAN. El famoso SAN. El SAN no es otra cosa de que nosotros ponernos de acuerdo 5 gente, porque si metemos más de 5 gente puede dar problemas. Sí. 5 gente que seamos amigos y que tengamos confianza. Y entonces lo que hacemos es que el que organiza el SAN siempre pica adelante. Entonces vamos a hacer un SAN de 1,000 pesos. Sí. Somos 5 gente y la idea es que en una fecha fija cada uno de nosotros ponemos 1,000 pesos. Sí. Y entonces ahí yo tengo 5,000 pesos que yo lo puedo utilizar en cualquier cosa. Luego le toca, o sea, creo que se turna o se rifa. Sí. Y al final, el mes que viene, pues todos ponemos 1,000 pesos, le toca a otro y al final todos. Pero resulta que eso es una manera de canalizar el ahorro de cada quien en el provecho de ese mismo grupo. Claro. Ese es el origen de las asociaciones de ahorros y préstamos. Igualito. La idea es que nosotros, en vez de ser 5, somos 5,000, somos 50,000, somos 5 millones, ponemos cada uno 1,000 pesos y se lo vamos a ir prestando a uno del grupo. A uno del grupo. Del grupo. Como nosotros somos un grupo que no buscamos el lucro, lo que podemos es ponerle una tasa de interés muy pequeñita, quizá para recuperar el valor perdido por la inflación o quizá para cubrir los gastos administrativos de ese tipo de sociedad, y al final nosotros estamos utilizando en el mismo grupo lo que es la generación de ahorro. Que lo hacen las cooperativas también. Exactamente. Sí. Entonces, lo interesante del caso es que cualquier sistema de pensión tiene el mismo criterio. Sí.
¿En qué consiste la cuestión del sistema de pensión? Bueno, lo que sucede es que todos tenemos una vida productiva, suponiendo que tenemos empleo. Vamos a suponer que tenemos empleo, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar, por poner un ejemplo, a los 20 años, trabajamos hasta los 60 años, son 40 años, y después te voy a decir algo gracioso. Bueno, a mí me resultó gracioso, yo creo que es un poco una broma un poco negra, pero no es mía además, pero te la voy a decir. Y entonces trabajamos esos 40 años y si la expectativa de vida es de 70, entonces, bueno, ahí me confundí con la de 20 con los 40, 60, ¿verdad? Entonces, si la expectativa de vida es 80 años, entonces los últimos 20 años nosotros vamos a vivir de lo que nosotros acumulamos en esos 40 años de vida productiva. Lo que sucede, antes que se me olvide, es que leyendo esas cosas, tú sabes que uno tiene que más o menos irse enterando de lo que sucede en varios órdenes en el mundo. Entonces resulta que en Rusia la expectativa de vida son 73 años, según leí la nota en el periódico. Y entonces Putin había propuesto que, que la edad para el retiro sea de 65. De tal manera de que tú te retiras a los 65 y entonces tú vives entre los 65 y los 73 años, tú vives de lo que tú acumulaste. Y entonces yo digo, bueno, pero Putin debió irse un poquito más adelante, ¿no? Porque al final la solución para la crisis en los sistemas de pensiones es ponerle edad de retiro después de la esperanza de vida y ya se resolvió el problema, ¿me entiendes? Ya no va a necesitar nunca lo que acumuló. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está el truco. Ya vamos viendo la dificultad, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, yo le he planteado esto en los términos más coloquiales y cómodos posibles, porque hay gente que entiende que este es un sistema que tiene magia. Es como también como la finanza pública. O sea, la gente entiende que el gobierno saca dinero de algún lugar secreto, como que tiene una mina, o tiene una máquina de imprimir billetes y que nunca le falta el dinero. Y entonces, como nunca le falta el dinero, siempre tiene capacidad de pagar, ¿no? Eso es como la figura del padre cuando tú tienes 3 años. Sí. O sea, que tu papá, tú lo ves Pide, como que, pide y siempre va a tener. Sí, papi siempre saca de algún lugar y siempre tiene para pagar. Pero resulta que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros acumulamos durante la fase productiva? Y siempre pongo el siguiente ejemplo. Pongamos por caso que nosotros ganamos 1,000 pesos y utilizo lo de los 1,000 pesos para una Más cifra fácil, cómoda. claro. Y vamos a suponer que nosotros todos los meses separamos el 10%, 100 pesos. O sea que nosotros necesitamos 10 meses para construir un salario, un solo salario. Vamos a redondearlo a un año, Sí, exacto, para que sea más fácil. O sea, en un año yo tengo un salario. yo tengo un salario. O sea, para yo tener un año completo de pensión, yo necesito ¿cuántos años? 12 años. Ah, claro, 12 años. En sí. 12 años yo estoy ganándome un año de pensión. Ahí alguien me va a decir, no, porque ese dinero se pone, se coloca. Sí, pero ¿cuál es el rendimiento que se puede dar? Porque hay algunas personas, sobre todo, vamos a ver el empate al final, el amarre que se quiere hacer, porque cuando falta dinero en algo, alguien tiene que ponerlo. En la economía no hay nada gratis. Sí, no, cuando hay un en hueco, la vida no hay nada exacto, gratis. cuando hay un hueco, alguien tiene que taparlo. Claro. Y entonces, al final, cuando falta dinero en el sistema, en los sistemas, por eso tú ves que hay ciertas instituciones que no tienen un sistema, no entran al sistema público de pensiones, sino que tienen su propio sistema de pensiones, pero tienen su propio sistema de pensiones que vive del presupuesto nacional. Pero vamos a seguir con este ejemplo para entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos, ¿cuánto fue que dijimos? 12 años. Y nosotros lo que vamos a trabajar son 40 años. Claro. ¿Cuántos años nos estamos ganando en 40? Vamos a redondearlo igual, Claro, nos estamos ganando 4 años. 4 años. Es demasiado poco. Es demasiado poco. Y entonces no que lo ponemos el dinero que vamos acumulando, lo vamos a invertir en el banco, en certificado, en la bolsa de valores, lo que sea. Vamos a ponerle un año más. Sí. Hasta 2. En Porque 40 años. Ok, tenemos ya 5 años en 40, 7 años. 7 si le ponemos 2. ¿Y el resto?
¿De dónde sale el resto? Entonces, ¿qué pasa? Está claro que el sistema de pensión no puede depender del rendimiento que se tiene, de las colocaciones que se haga, de lo que son los aportes de los pensionistas. El sistema tiene que entrar necesariamente en una forma de pirámide. La idea es que el sueldo de los que van saliendo, exacto, aporte, están siendo soportados por los nuevos entrantes al claro, mercado de cotización. Y es lo que se llama el sistema de reparto. Bueno, sí. Sí. Vamos a poner lo que ese es el sistema de reparto donde hay los nuevos entrantes son los que van financiando a los que van saliendo. Pero ¿qué sucede si no hay nuevos entrantes? Como está pasando que la población es cada vez menor. Entonces, es cierto que ha habido un manejo aventajado por parte del sistema financiero de capturar, porque ese es un negocio fabuloso. Es un negocio fabuloso en el sentido de que tú tienes una captación obligatoria. O sea, ya eso no es porque no es si yo quiero, no es si tú quieres. Es por ley. Por ley, entonces hay una deducción. Porque si a mí, si yo tuviera la opción, como era antes, yo podía crear mi propio sistema mío. O sea, pero yo decidía qué mes yo aportaba, qué mes, y además yo decidía con quién me iba en función de, ahora no. Ahora hay una deducción obligatoria. Y esa deducción se toma y obviamente los agentes dentro del sistema hacen una colocación que para ellos resulta sumamente ventajosa porque la colocan a una tasa de interés y la pagan a una tasa de interés baja. Entonces ahí queda un spread, una diferencia de la cual ellos se benefician con riesgo cero. Sí. Con riesgo cero, ¿por qué riesgo cero? Porque no tienen que hacer ningún trabajo de captación y la colocación que hacen es una colocación al Estado. Sí. Y se plantea ya por definición que el gobierno es el beneficiario, en este caso es donde hay el menor riesgo de no pago. Sí. Entonces es un negocio que es un negocio fabuloso porque estamos capturando obligadamente a una tasa muy baja y estamos colocando a una tasa bastante buena, prácticamente sin riesgo. Vámonos a la pausa, Osvaldo. ¿Y cuál es la tasa que ellos nos dan a nosotros, el que cotiza? Al que cotiza versus la que cobran. Creo que está estipulado que ellos no las tienen que pasar, excepto un 20% que los rebajaron, que antes era un 25%. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Bueno, amigos, esta noche conversamos sobre los planes de pensiones y, bueno, qué tanto les resuelven la vida al trabajador que ahorró durante 40 años, como ponía Osvaldo Montalvo el ejemplo. Entonces yo te pregunto, Osvaldo, el problema del bajo rendimiento de lo que uno recibe al final cuando uno se jubila, vamos a decir a los 60 años, por ponerlo como un ejemplo, el problema son las AFPs que se quedan con el dinero. ¿Cuál es el problema? Vamos a decir que ese es un problema, pero por ahí no es que anda la solución. Pero es un problema pequeño. No es el problema del sistema de pensiones.
Ese no es el problema. Y es fácil de entenderlo, porque vamos a suponer que yo te doy a ti 100 pesos. Y vuelvo a la cuestión de los números fáciles para no entrar en los miles de millones que hay ahora en el sistema. Yo te doy a ti 100 pesos y tú esos 100 pesos lo pones en el banco. A nosotros en el banco nos va a decir que, vamos a decir que nos dan una tasa muy buena. ¿Cuánto nos pueden dar? Bueno, en pesos, un 9. Un 6. Un 9 como muy bueno. Un 9. ¿Usted gusta un 9? Bueno. Ok, un 9. Eso quiere decir que en un año nos van a dar 9 pesos. Entonces, como yo te di los 100 pesos y tú hiciste la diligencia, de esos 9 pesos, tú te vas a quedar con 6, vamos a decir. Wow. Y tú me das 3. Me voy a meter Entonces, en ese negocio. realmente tú dices, bueno, pero no puede ser porque tú no hiciste nada, son mis 100 pesos. Lo que pasa es que tú manejas, perfecto, pero al final de cuentas son 9 pesos, es un 9%. Ese 9%, aún fuera completamente mío, no me va a resolver el problema de yo mantenerme. ¿Se entiende? O sea, para ponerlo más claro en el público, yo he ahorrado durante estos 40 años y a pesar de que le he pagado un porcentaje a las ARS, que ha sido relativamente alto porque ellos no han tenido ningún riesgo, pero aún me lo dieran, eso que ellos se han ganado, con eso tampoco me va a alcanzar para mantener. Perfecto, perfecto, eso es. O sea, obviamente con esto no estoy justificando. Claro, lógico, que ellos cobran mucho. La participación de las AFP, obviamente, es una participación que no es equilibrada. Sobre todo porque no hay ningún riesgo y hay una captación obligada por ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no debería ser de ese tamaño. Pero vamos a suponer que la AFP lo hacen de gratis. Exacto. Vamos a suponer que la AFP y que todo el rendimiento de las colocaciones va hacia los pensionistas. ¿Resuelve eso el problema? No, no resuelve el problema, porque el problema no está en el rendimiento que está dando la colocación, porque nunca va a ser suficiente. Por eso hacíamos el ejemplo de que para uno ganarse un año de pensión, uno necesita cotizar 10, es imposible. 12 dijimos, sí, creo, 12, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en 40 años solamente nos vamos a ganar 4 o 5 años. Y si el rendimiento es excepcionalmente bueno, nos podemos ganar un año más. Entonces, 40 años de trabajo, tenemos asegurado 6 años de pensión y el resto. Entonces, por eso comentaba que en todos los países, y hacía la cuestión de Putin, que yo te decía. Ajá, o sea, obviamente, si la edad promedio de muerte, la esperanza de vida, está en 75 años y la gente se retira a los 50, pues tenemos 25 años, ahí hay una crisis segura, porque solamente hemos acumulado para 5 años y los otros 20. O sea que tú estás diciendo que si pudiéramos subir la edad de retiro perfectamente, y además matar a la gente antes. Entonces, bueno, la solución Putin, ya entrando un poco en la broma política, sería justamente que la gente se retirara después de muerto. Entonces ahí no hay ningún problema. Se retirara después de muerto. Si usted retírese después. Pero mira, esa sería una solución. Ahí no hay ningún problema. El sistema es perfecto. Entonces, pero ya se entiende cuál es el problema. Entonces, el problema de fondo es que el sistema tiene un diseño para que los nuevos entrantes al mercado laboral, pero ojo, cuando decimos nuevos entrantes, no es cualquier nuevo entrante, tiene que ser un nuevo cotizante. O sea, que todo lo de la informalidad, claro, eso no se no cuenta. entran porque no están en el sistema. Y en una economía como la nuestra, que es altamente informal. Magnífico. Entonces nosotros necesitamos formalizar la economía y necesitamos aumentar el número de personas entrantes al mercado de trabajo. Sí. Pero no solamente eso, sino que nosotros necesitamos nuevos entrantes que tengan capacidad productiva. O sea, que ganen mucho. Exactamente, porque entonces si nosotros tenemos un saliente de 300,000 pesos, y lo que tenemos son 5 entrantes de 6,000 pesos, ¿no dan? Aunque uno ponga un tope, pero si el tope es mucho más alto, que es el tope más alto, entonces como quiera no va. El punto es que el que sale con 300,000 pesos no quiere pensionarse con 50. Quiere pensionarse con la totalidad o con un 80% de su último sueldo. Y aquí lo que está pasando es un 20% lo que recibirían los pensionados. Y ese es el problema. Entonces, ahí, desde ese punto, se ve por qué estos sistemas de pensiones hacen crisis. Ahora, al final de cuentas, siempre lo que se tiene en mente, y muchos sobre todo que han atacado mucho las cuestiones de la AFP y demás, y que está bien que lo ataquen, pero en el fondo lo que están planteando es que sea el Estado que
intervenga y que subsidie la diferencia que se está creando entre la aportación y lo que es el pago de pensiones. ¿Es posible eso, que el Estado se haga cargo de esto como un subsidio en pensiones? Pero entonces ahí caemos en una segunda vuelta. El Estado se va a hacer cargo, pero para hacerse cargo entonces tiene que aumentar los impuestos. Entonces es lo mismo. Estamos en... Es exactamente lo mismo. Precisamente. Claro, porque eso va a salir también de nuestro salario. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como tú darle, o sea, como he dicho yo, hay algunos, incluso algunos economistas, que piensan que es diferente si uno paga 100 pesos del bolsillo izquierdo que si uno lo paga del bolsillo derecho. O sea, si el gobierno es que lo paga, es igual que lo pagáramos nosotros y se subieran estas cotizaciones para la propia jubilación y fuera directo. O sea, entonces, y no hay y está seguro uno que no va a haber corrupción. Así mismo es. O sea que entonces nuestro sistema de seguridad social, pero de pensión, ¿es no, inoperante? No, oye algo, no es nuestro sistema, porque ese sistema no se concibió nuestro. aquí. Claro. No, ese es un sistema de pensiones que ha sido puesto en práctica en otros países y en otros países ha dado ese problema. Y ese problema, como sucede en muchos sistemas piramidales, o sea, uno puede ocultar, por ejemplo, en la medida en que no haya una manada de pensionistas que salen, o sea, que ya hay que empezar a pagarle, pues todavía el sistema se sostiene. No, de hecho, no hay ninguno todavía, o sea que está muy bien. No está muy bien porque no hay ninguno. Claro. Exactamente. Entonces, pero cuando entre la primera generación y la segunda y la tercera, ¿me entiendes? Entonces ahí ya empiezan las estrecheces, porque no va a haber forma de pagarle a esa persona que cada vez va a haber que pagarle más. Esa persona no va a haber que pagarle más porque yo creo que ellos están claros que lo que van a recibir es un 20% de su salario que no le va a dar para nada. Bueno, ese es otro tipo de crisis. Por eso, si se hace el ajuste por el lado de que solamente se le va a dar a la persona según haya. Exacto, según haya. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿Y tú tienes la esperanza de que se le va a pagar más que eso, más que ese 20% que ellos han ahorrado de su salario? No, porque eso lo habíamos comentado antes. O sea, al final hay que buscarle una solución. Entonces, se han intentado varias soluciones. Justamente para no ajustar la pensión hacia la baja, porque si no te crea una crisis. Claro. Te crea una crisis social. ¿Por qué te crea una crisis social? Porque entonces tú vas a tener personas que van a estar por debajo de la línea de la pobreza. Sí. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a tener cantidad de personas que ya son pensionados, ¿me entiendes? Que además, siendo pensionados, tienen necesidades muy particulares por su edad. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces tú lo vas a tener con una pensión de prácticamente sobrevivencia. Pero entonces ahí te va a crear un problema social. Osvaldo, en este país, en nuestro queridísimo país, la República Dominicana, ser adulto mayor es una tragedia, porque si lo que hiciste fue que trabajaste como asalariado toda tu vida y te retiras, cuando más necesitas, menos tendrás, y si no tienes hijos que te metan la mano, pues no vas a llegar muy viejo. Lo que pasa, y todo esto está un poco vinculado, es que ni tan para allá ni tan para acá. Porque en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, y brincándonos de la cuestión de las pensiones al sistema de salud pública. Sí. O sea, el sistema de salud pública, todo el mundo quiere atención. Que sea atención de calidad y que sea atención gratuita y bla, bla, bla. Pero sucede que hay personas dentro de esa sociedad que tienen un hijo y hay otras familias que tienen 12 hijos. Sí, entonces ahí hay un desequilibrio. Entonces el que tiene 12 hijos entiende que es su derecho tener 12 hijos. Pero entonces resulta que ese que tiene 12 hijos va al sistema de seguridad social para que le den una ayuda. Sí. Pero el que tiene un hijo, entonces ese no recibe ninguna seguridad. Pero muy probablemente cotiza más que el que tiene 12. Claro, entonces ya ahí hay no solamente hay una asimetría, sino que hay una injusticia. Porque tenemos un sistema entonces que no premia la productividad, sino al revés, lo que hace es que fomenta el parasitismo. Y hay casos de algunos países donde el parasitismo se ha hecho tan común que llega un momento en que te quiebran las finanzas públicas. Sí, claro. Porque todo el mundo quiere pegarse, no solamente los políticos, porque todo el mundo quiere encontrar una vía
O sea, quiere un bajadero, Para engancharse sin hacer para nada. engancharse, ¿me entiendes? Y recibir algún tipo de ayuda o de ingreso del Estado. Sí. Entonces ahí llega un momento que obviamente los que son contribuyentes netos, como lo he llamado Claro. yo, llega un momento en que no dan. Se desesperan. No, y no dan. No, y además se le saca del bolsillo al que produce y entonces el que no produce nada se premia. No es Así justo. mismo es. Y esto pasa en todos los países del mundo, está mucho más en nuestros países de América Latina, pero en los Estados Unidos vemos que hay gente que vive del welfare. Bueno, y lo hemos hablado en otros programas, parte de la reacción que ha habido del sector conservador dentro de los Estados Unidos ha sido precisamente Hacia este problema. por el abuso que se ha cometido sobre el sistema de seguridad y es un problema atendible. Claro. Volvemos. Atendible y entendible. Entendible, claro que Claro, sí. claro, O sea, claro. porque si no, el sistema de seguridad no es ilimitado. Se nutre de la contribución. Alguien tiene que pagar. Claro, siempre. Siempre. Es que eso lo decía creo que Kalecki, dice, nada de lo que en el sistema en que nosotros vivimos, no se compra nada que alguien no pueda pagar. O sea, Sentimos en que este nosotros- mundo que conocemos, no sabemos en otro, nada es gratis. Exactamente. Nada es gratis. Eso Todo es hay que ganárselo fajado, trabajando. Y cuando usted ve que le dan algo gratis de otro lado o alguien lo paga. Y la solidaridad tiene que tener principios, leyes y límites. Porque hay algunas personas, sobre todo, y hay hay dos cosas como máximas. Una la dijo Winston Churchill, que dijo que si el desierto del Sahara se le diera a administrar a un socialista, en cuestiones de meses ya no quedaría arena. ¿Sí? Y la Margaret Thatcher, que siempre que decía que los socialistas son socialistas hasta que se acabe el dinero de otros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen actitudes de repartir lo que es ajeno. Sí. ¿Me entiendes? O lo que es de otro. Entonces te dicen, no, pero tú tienes mucho, hay que buscar un sistema que ataque más a la siempre que ellos queden fuera. Y muchas veces hacen propuestas de políticas públicas, pero nunca plantean de dónde va a salir el financiamiento para esa propuesta. Sí. Y obviamente, pues todo el mundo quiere tener un mejor nivel, pero esta cuestión no puede ser a lo loco. No, y la redistribución tiene que existir para los más pobres, pero como tú muy bien dices, hasta un límite. Hasta un límite. Con un principio y un fin, porque es para sacar a personas de la pobreza, no para fomentar el parasitismo. Y es lo que yo te decía del sacapuntas. Claro, o se sea, ahoga. Tú puedes mejorar la distribución siempre y cuando tú no inhibas la producción. Si ya la distribución y la redistribución te inhibe la producción, entonces caemos en Venezuela. Claro. Que es un simple discurso. Y un excelente ejemplo. El discurso de que todos somos iguales porque nadie tiene nada. Un país tan rico, y fíjense el éxodo que ha provocado este gobierno continuo, supuestamente socialista, que ya las personas no pueden vivir ahí, incluso los más pobres están saliendo. Osvaldo, se nos acabó el tiempo. Excelente análisis sobre el sistema de pensiones en el que hemos visto que a pesar de que hay un alto costo de las AFP por el manejo de los recursos, ahí no reside el problema de que las pensiones no dan. Hay que decir, Mónica, que hay que pensar en hacer algo antes de llegar a la solución Putin. Exactamente, que es aumentar la edad de retiro, como dice Osvaldo, jocosamente, para que la gente se muera antes de que le toque pensión. De que le toque la pensión, señores. Será hasta mañana. Nos vemos.